¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Buenos días, bienvenidos a nuestra clase de comunicación. La semana pasada estuvimos hablando sobre la clasificación de las palabras según su acentuación, ¿verdad? Estábamos hablando sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas y también hablábamos de las palabras sobreesdrújulas. Les hago la recomendación que por favor en sus módulos en los que ustedes ya están trabajando, por favor trabajen todas las anotaciones y practiquen en casa sobre estas palabras, porque si bien es cierto el tiempo para nosotros es limitado, sin embargo aprovechemos desde casa en los momentos que tengamos, ¿verdad?, libre, para poder repasar sobre estas palabras, que es muy interesante. De esa forma a usted no se le olvidará cuando una palabra es considerada aguda, cuando una palabra es grave, cuando es esdrújula, cuando es sobreesdrújula. ¿Recuerdan el gráfico del bus, no es cierto? Entonces lo íbamos aprendiendo ahí con el bus y de esa forma encontrábamos la ubicación de las sílabas. Entonces, mi recomendación es, en este caso vamos a pasar a una siguiente clase, pero no olvide repasar estas clases para que usted la pueda tener clara. De alguna forma, antes de nuestro segundo examen trimestral, pues vamos a hacer un repaso en la que nuevamente ahí tocaremos el listado, en este caso de estas palabras según su clasificación. El día de hoy tenemos una nueva clase. Esta clase está orientada a lo que es el uso de las letras C, la letra S y la Z. Por mucho tiempo esto ha sido un problema para muchas personas, porque de repente algunos lo escriben con C, algunos lo escriben con S, otros lo escriben con Z. Pero ¿cuándo sé yo cuándo se escribe con C, cuándo se escribe con S y cuándo una palabra va con Z? Ese es el problema, que en realidad no solamente podría ser para ustedes, para sus papás, sino también ha sido para mí en algún momento. Estas letras han resultado complicadas porque suenan casi igual. Y es como que al inicio uno puede, pues de repente yo uso la C, otros de repente usan la S, ¿no? Y otros pues le ponen la Z. Pero en esta clase, en esta y la siguiente clase, vamos a darle dos sesiones a esta clase, para que usted pueda ir comprendiendo poco a poco qué palabras las vamos a escribir con su respectiva letra de la forma correcta. Y vamos a empezar primero con la letra C, porque les tengo buenas noticias. En realidad no es que usted se tenga que aprender todo el diccionario correctamente escrito, sino que hay reglas que nos dicen cuándo usar la C, cuándo usar la S y cuándo usar la Z. Entonces, si tenemos estas reglas y las respetamos, definitivamente vamos a tener buena ortografía. Entonces empezamos con el uso de la letra C, ¿ya? Primero vamos a trabajar con nuestra letra C. Nos dice que la letra C, una de sus reglas es que se escribe, vamos a empezar trabajando con la letra S, ¿ya? No vamos a trabajar con la C, sino vamos a trabajar con la letra S, ¿ok? Entonces dice que se escriben con S los adjetivos que terminan en oso y en osa. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son aquellos, ¿verdad?, que de alguna forma califican al sustantivo, le dan alguna cualidad al sustantivo. Ya sabemos qué son los sustantivos, son las personas, las cosas y los animales. En este caso, por ejemplo, tenemos niña graciosa. ¿Se dan cuenta? Está terminando en osa. La regla me dice que todas las que terminen en osa se escribirán con S. Entonces, niña graciosa será escrito al final con S, ¿ya? Luego también los que terminan en oso. Por ejemplo, niño perezoso, un niño que es un poquito flojo. Entonces, a ese niño perezoso, como termina en oso, se escribirá con S.
Bien, entonces se dan cuenta, las cualidades que terminen en oso y en osa se escribirán con S, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de repente, es una mascota grandiosa, ¿no? Estamos hablando de mascota, es el sustantivo. Entonces, el adjetivo que es grandiosa termina en osa, entonces le vamos a poner la S, ¿verdad? Entonces, esa es de alguna forma la regla para saber cuándo vamos a utilizar la letra S, ¿ok? Ahora nos vamos en su módulo está el material y ahí está también la regla para que ustedes puedan desarrollar ahí algunas palabras, ahí hay algunos ejemplos. Otra de las reglas son los adjetivos superlativos ísima, ísimo. ¿Qué son los adjetivos superlativos? Para que usted lo pueda entender, porque esto lo va a encontrar en su módulo, son aquellos que le dan, aquellos adjetivos que le dan ese toque de repente de exageración, ¿verdad? Que le da esa propiedad de énfasis, en este caso a la condición que se quiere hablar. Por ejemplo, en ejemplo de estos adjetivos superlativos tenemos los términos ísima, ísimo, es decir, que todo lo que termine en ísima o en ísimo será escrito con S también. Por ejemplo, es una carretera larguísima, ahí estamos utilizando una palabra larguísima que termina en ísima, y la regla me dice que todos los que terminen en ísima llevan S, entonces ya sabemos que cuando escribamos larguísima lo escribiremos con S. También, por ejemplo, está la palabra, o lo podemos emplear, dulce riquísimo. Es una torta riquísimo, es un bocadito riquísimo. Ahí tenemos nuevamente el término ísimo. Entonces, como tenemos el término ísimo y la regla me dice que todo lo que termine en ísimo va con S, entonces le vamos a poner ahí la letra S, porque así corresponde. ¿Ya? Entonces, esta es de alguna forma también otra regla, una segunda regla, donde vamos a utilizar la letra S. No se preocupen que, como les menciono, esta sesión y la otra sesión lo vamos a dedicar a lo mismo, pero usted vaya tomando nota. En este caso hemos empezado con la letra S y cuándo lo vamos a utilizar, así que usted vaya anotando. Ya vamos conociendo dos reglas. La primera regla eran los adjetivos que terminaban en oso y en osa, y ahora estamos conociendo la segunda regla, que nos dice cuando las palabras terminan, los adjetivos terminan en ísimo o en ísima. También se pone la letra S. Muy bien, ahora vamos a estudiar las reglas que tienen que ver con la escritura de la letra C. Ya estudiamos la letra S, ahora vamos a estudiar con la letra C. ¿Ya? Pero antes de iniciar con la letra C, quisiera también que tenga la anotación que las palabras plurales, las palabras que son plurales, se escriben con S. ¿Ya? Por ejemplo, vas a poner lápices, cuadernos, todas son palabras plurales, ¿verdad? De repente cortinas, mesas, lapiceros, reglas, colores, son palabras plurales y siempre terminarán con S. Eso creo yo que es claro para ustedes. Ahora vamos con las reglas de la letra C. Muy bien, ahora vamos a trabajar las reglas que tienen que ver con la letra C. Hace usted ahí una línea y empezamos ahora sí con las reglas de la letra C. Nos dice que con la letra C vamos a trabajar las palabras que terminan en cia, cie, cio, ansia, iencia, encia y ansio. Esta información, niños, lo pueden ustedes buscar en su módulo.
busquen, ahí les estoy dejando la página del módulo. Ahí van a encontrar esta información, no es necesario que ustedes lo copien, pero lo que quiero es que ustedes lo vayan comprendiendo, lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Pero para no se vayan a marear, esta información está en el módulo y ahí van a encontrar que lo hemos dividido en dos partes. Primero, las palabras que terminan en cia, cie y cio. A ver, ubíquense por favor ahí, pónganle pausa al video y ubíquense en esa parte. Entonces ahí hemos puesto en la mano derecha, ¿verdad?, las palabras que terminen en cia, cie y cio. Y como ejemplo estamos poniendo avaricia. Si se dan cuenta, avaricia termina en cia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me dice la regla? Que las palabras que terminan en cia llevan C, así que ahí le vamos a poner una C. Muy bien, ahora tenemos la palabra calvicie, ¿ya? La palabra calvicie termina también en cie. Y como la regla me dice que todas las palabras que terminen en cie, llevan la letra C, entonces también le ponemos una C ahí, ¿ok? La palabra comercio, si se dan cuenta, está terminando en cio. Entonces, la regla me dice que todas las palabras que terminen en cio van con C, entonces ahí le vamos a poner también la letra C. Se escribirá comercio con C. Ahora nos vamos con la otra parte. En su módulo, ubiquen, en ese mismo cuadrito tenemos en la otra parte y nos dice todas las palabras que terminen en ansia, iencia, encia, ansio. Repito, ansia, iencia, encia y ansio. Una vez que usted encuentre esas palabras que terminen con esto que les estoy diciendo, se escribirá también con C. Ejemplos está en su módulo, búsquenlo ahí. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de fragancia. Fragancia termina en ansia, entonces le vamos a escribir con la letra C. También tenemos la palabra ciencia, ahí está terminando en iencia. Y como mi regla me dice que todo lo que termine en iencia se escribe con C, lo vamos a escribir con C. Carencia, también tenemos ahí una palabra que termine en la palabra encia. Y nos dice la regla que todo lo que termine en encia lleva C, entonces le ponemos ahí una C también. La palabra cansancio. La palabra cansancio también se escribirá con C. ¿Por qué? Porque la regla me dice que todo lo que termine en ansio se escribirá con C. Muy bien, entonces ahí está nuestra primera regla de uso de la letra C. Ahora nos vamos con la siguiente regla. La regla nos dice los diminutivos. ¿Qué es un diminutivo? Su nombre lo está diciendo, ¿verdad? Lo que hace pequeño la condición o la cualidad de cierta situación o cosa. Nos dice los diminutivos terminados en cito, cita, sillo y silla, cuando no proceden de palabras que tienen S en la última sílaba. A ver, está en su módulo, ahora lo explico. Si se dan cuenta, en su módulo van a encontrar nuevamente dos tablitas, dos partes, derecha, izquierda. Dice en la parte superior, las que no tienen S. Quiere decir, por ejemplo, las que no tienen S en la palabra, entonces en el diminutivo ya irá con C. Por ejemplo, la palabra llave. La palabra llave tiene S, no tiene S, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando no tienen S, entonces le vamos a poner una C en el diminutivo. Y por eso es de que, ¿cuál es el diminutivo de llave? Llavecita, ¿verdad? Le estamos haciendo pequeño a la llave. También nos vamos con otro ejemplo. La palabra pobre. La palabra pobre tiene S, no tiene S. Entonces el diminutivo de pobre también será con C, porque eso es lo que me dice la regla. Entonces, ¿cuál será el diminutivo de pobre? A ver, ustedes ayúdenme en casa. Será pobrecito, ¿verdad? Estamos achicando al pobre, ¿verdad? Entonces, como el diminutivo de pobre es pobrecito, entonces lo vamos a escribir también con C. Muy bien. Ahora nos vamos con la palabra pan. La palabra pan lleva S, no lleva S. Entonces la regla me dice que cuando no lleva S, el diminutivo lo escribiremos con C. Entonces, ahí será panecillo, ¿verdad? En el caso de la palabra pan será
panecillo. Pero si se dan cuenta en su módulo, al lado de estas palabras, al costadito, nos dice, hay una lista de las palabras, pero que sí tienen S. Entonces ahí ya cambia la situación, porque el diminutivo, como las palabras sí tienen S, les vamos a tener que poner en su diminutivo S. Cosa, por ejemplo, queso. Queso sí lleva S. Entonces el diminutivo será quesito, pero sí será con S. La palabra quesito sí será con S. ¿Ya? Repito, cuando la palabra tiene S, el diminutivo ya llevará S. También lleva una S. Rosa. Rosa lleva una S. Su diminutivo será rosita, pero rosita llevará S también. ¿Por qué? Porque la palabra rosa tiene una S. Ahora nos vamos con otra palabra. La palabra casa. La palabra casa también tiene una S. ¿El diminutivo llevará o no llevará S? Sí llevará S, porque todas las palabras que llevan S, su diminutivo llevará S. Mientras las palabras que no tienen S, su diminutivo no llevará S, sino llevará C. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, muchachos, no quiero que pensemos que estamos corriendo con esto, sino que es nuestra currícula de trabajo y tenemos que desarrollarlo, ¿ya? Pero por favor, les pido que vayamos trabajando con el módulo, porque todo lo que estamos hablando en este video, todo está en el módulo. Así que de esa forma usted no tiene que transcribir todo lo que yo estoy diciendo, simplemente trabaje con su módulo, guíese con el módulo y vaya avanzando de acuerdo a lo que estamos conversando. Porque estoy tratando de explicar el uso de la C y el uso de la S, pero en la medida que su módulo contiene la información, ¿ya? Y vamos a terminar con la última regla. Con esto terminamos la clase de hoy y a la otra clase vemos la Z. Esta clase de hoy terminamos con la última regla del uso de la letra C. Nos dice que la terminación CES de las palabras, los plurales, que terminan en Z. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras que terminan en Z? Vamos, ahí en su módulo los va a encontrar. 3 ejemplos hemos puesto ahí. Veloz, pez y juez. Son palabras que terminan en Z. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Nos dice que los plurales de estas palabras que terminan en Z, sus plurales los escribiremos con C. Por ejemplo, ¿cuál es el plural de la palabra veloz? De la palabra veloz será veloces. Entonces ahí ya sabemos que lo vamos a escribir veloces con C. ¿Cuál es el plural de la palabra pez? El plural de la palabra pez es peces, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe, entonces se escribirá también con C. Y el plural de la palabra juez será jueces. Jueces se escribirá también con C. Todo esto, lo vuelvo a repetir, está en su módulo. Repasemos, la otra semana vamos a repasar todo lo que hemos hablado. Dios les bendiga.